Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado reunión del Gobierno presidida por don Torcuato Fernández Miranda, quien en virtud de la Ley Orgánica del Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy vamos a dar unas nociones históricas o un paso a unos años atrás, nada más que medio centenar, porque el 20 de diciembre de 1973 se producía un hecho histórico que parece ser que cambió o no el rumbo de la historia. Hablamos del magnicidio, del asesinato de Luis Carrero Blanco, y para ello acudimos a un ciudadrealeño, al decano de la Facultad de Letras, a José Antonio Castellanos, también el profesor titular de Historia Contemporánea, ¿no? Eso es. Pero hoy estás aquí como autor del libro Carrero Blanco, Historia y Memoria. Vamos a hacer memoria, que nunca nos viene mal. José Antonio, has hablado ya mucho de este libro, hace poco estuviste con la Asociación de Amigos de los Museos, aquí sí, en aquí La Merced. Entonces, has hablado mucho de este tema, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué te lleva a ti a centrarte en un tema que hace 50 años, o sea, no es nada actual? Es decir, voy a estudiar a este suceso, a este señor, a este caballero. Bien, hay dos elementos fundamentales. Primero hay un elemento que tiene que ver con la oportunidad y con la coincidencia, no precisamente casual. Me estoy refiriendo al aniversario, al 50 aniversario, que en efecto el pasado 20 de diciembre de 1973 se cumplió del asesinato, del magnicidio, del asesinato de Luis Carrero Blanco, ¿no? La editorial que ha publicado el libro, Catarata, bueno, pues con cierto tiempo de antelación me planteó que ese aniversario, esa cifra redonda, podía ser una buena fecha para lanzar a la luz, para publicar un libro que hablara sobre la figura de Carrero Blanco, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues está el tema de la oportunidad, y en segundo lugar, el interés personal por una figura histórica muy relevante en la segunda mitad del siglo XX en España, como es Luis Carrero Blanco, ¿no? que ha sido una figura histórica, en cierta manera, que su propia relevancia ha quedado oscurecida, opacada por la forma en que murió, ¿no? La forma tan espectacular, tan efectista en la que murió, y eso en multitud de ocasiones ha ocultado la significación histórica del personaje, porque estamos hablando de una de las principales personalidades de la segunda mitad del siglo XX en España. Algunas de las fundamentales, de las decisiones más relevantes que se van a adoptar durante la dictadura franquista, se van a adoptar por inspiración o por propuesta de Luis Carrero Blanco, ¿no? Y esos fueron los dos elementos que me llevaron a escribir el libro. El hecho de que no exista una culpabilidad, ¿no? Un culpable, claro, esto le hace como más mítica esta figura, porque en una caza de brujas que no llegó a hacerse, y en la que se sucedieron muchos sucesos. Bueno, en realidad es cuestionable eso de que no exista un culpable. Sí que existieron y existen unos culpables que además ellos mismos reconocieron la autoría del atentado. Hablamos de ETA. La banda terrorista ETA y una serie de integrantes de esa banda terrorista, el denominado Comando Chiquilla, y se sabe perfectamente cuáles fueron los ejecutores directos del atentado. Cuestión diferente es que haya habido multitud de personas que hayan cuestionado esa autoría, ¿no? Entra la conspiración que Ahí le es donde da. entramos a hablar de las teorías, de las famosas teorías de la conspiración en relación al atentado con el atentado de Luis Carrero Blanco, ¿no? Que es verdad que ha sido, bueno, alguien lo ha comparado, y en ese sentido admite la comparación con el asesinato de Kennedy 10 años antes, ¿no? Sería el Kennedy español, en el sentido de que han proliferado multitud de teorías de la conspiración respecto a posibles culpables, si no directos, instigadores que habrían empujado o ayudado a la banda terrorista ETA a cometer el atentado del 20 de diciembre del 73. Y ahí es donde nos aparecen, bueno, pues los consabidos, los que siempre se han puesto encima de la mesa: la CIA, el KGB, sectores internos del propio régimen, y mucho más alejados, pues el IRA, la OAS, multitud de agentes externos que o bien habrían ayudado a ETA o bien habrían empujado a ETA
a colaborar ese atentado. Pero la versión oficial, la que defendemos los historiadores, es que fue la banda terrorista ETA, que fue el Comando Chiquilla, la que preparó y ejecutó el atentado el 20. Operación Ogro. Que luego se dio en conocer como Operación Ogro, porque Operación Ogro es ese libro que los propios etarras escriben o ayudan a escribir, porque la escritora de ese libro fue Eva Forés, una personaje que jugó un cierto papel en todos estos acontecimientos, que escribe este libro para dar la versión de la propia ETA sobre el atentado, por qué, cuáles fueron los motivos y cómo desarrollaron y ejecutaron este atentado. Ese es el libro que luego se convierte en la famosa película de Gillo Pontecorvo con el mismo nombre, ¿no? Operación Ogro. Bueno, dentro de esta conspiración hay un dato que te comentaba al inicio, es el asesinato fue el 20 de diciembre a las 9 de la mañana, más o menos. Sí, 9:30. Y el día anterior, el 19, se entrevista con un alto cargo norteamericano. Entonces, ahí la conspiración de que pudo ser la CIA, pues como que no sé. Sí, hay varios elementos que han contribuido a la teoría de la conspiración que nos dirige hacia la CIA, ¿no? Uno de ellos es eso, ¿no? El hecho de que el día de antes, apenas horas antes del atentado, Carrero Blanco se reuniera, bueno, pues nada más y nada menos que con Henry Kissinger, que entonces era el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, vaya, de los Estados Unidos, ¿no? Por cierto, recientemente fallecido, hace unas semanas, ¿no? Ese ha sido uno de los motivos. Quienes defienden la teoría de la conspiración argumentan que la entrevista de Carrero y Kissinger transcurrió en un tono desagradable, tenso. Yo no estoy nada de acuerdo por las fuentes que he podido consultar y los testigos directos. Yo creo que fue una entrevista relativamente normal y a las que Kissinger estaría muy habituado, pero bueno, pues quienes defienden la teoría de la conspiración argumentan que fue una entrevista tensa, ¿no? Y que contribuiría de alguna manera a la decisión de Estados Unidos de apenas horas después asesinar a Carrero. Ese es un elemento, y luego otro que se ha puesto encima de la mesa pues tantas veces o más incluso que que es la proximidad de la embajada de los Estados Unidos al lugar del atentado. La embajada de Estados Unidos está a apenas 200 metros, está literalmente a la vuelta de la manzana de la calle Claudio Coello, ¿no? Y claro, ha llamado mucho la atención siempre que Estados Unidos, que los responsables de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos no fueran capaces de detectar que a 200 metros de su embajada había un grupo de vascos, de activistas vascos, preparando un atentado nada más y nada menos que contra el presidente del gobierno de España. Eso es discutible, entonces ahí sí que nos hace pensar. Bueno, pero todo esto se puede comentar, evidentemente, es lógico que nos haga pensar, ¿no? Pero encontraríamos justificaciones. A ver, los responsables de seguridad e inteligencia de una embajada, fundamentalmente el interés primero que tienen es defenderse a sí mismos, es decir, que la embajada sea es un entorno seguro, no tanto vigilar lo que sucede. Que no era su guerra fuera, eso, efectivamente, ¿no? Además, se ha escrito, por ejemplo, de manera equivocada que claro, la presencia de Kissinger un día de antes, pero Kissinger no se queda en la embajada, se queda en el Hotel Palace. Entonces, las medidas de seguridad no eran tan altas en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Es cierto que en el sumario, cuando se instruye, se ve que los terroristas, los etarras, en los planos, los mapas callejeros que tenían de la zona, tenían rodeada la embajada de Estados Unidos, pero también tenían rodeado un colegio, tenían rodeado una comisaría, es decir, no era el único edificio al que prestaban atención, sino que también prestaban atención a otros edificios, ¿no? Sí, la proximidad de la embajada ha dado pie a muchas especulaciones, pero yo creo que no debe alejarnos de la versión oficial, que es la que antes te comentaba. Por su parte, su familia también no cree que fueran los autores que hay oficialmente. Su nieto hace unos días, el 20 de diciembre, decía que cree que nunca se sabrá quién fue. Sí, la familia, yo creo que es hasta cierto punto comprensible, ha defendido siempre las teorías de la conspiración o no se ha mostrado conforme con la versión oficial, la versión de la autoría de ETA. Bueno,
desde cierto punto de vista todo lo que defienda la familia es disculpable o perdonable, pero no, el ser familiar del asesinato no les confiere una autoridad especial respecto a seguridad, a inteligencia. Bueno, pues un testimonio más. Bueno, hay un dato que también me llama la atención porque hay muchos autores durante estos 50 años que han dicho que, bueno, que fue algo que hay de agradecer, ¿no? Lo que es esa barbaridad que sucedió. Pero yo me voy también al discurso de Navidad de Franco, en el que se puede leer entre líneas algo así como no hay mal que por bien no venga. Sí. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Aquí me tenéis con vosotros. Bueno, entre líneas no, directamente, vale, no quería ser yo. Pronunció esa frase Franco, ¿no? Fue el 30 de diciembre, con motivo del discurso de final de año que pronunciaba todos los años el dictador, y sí, es una de las frases más enigmáticas, más difíciles de interpretar de la historia contemporánea de España, ¿no? ¿Por qué Franco pronuncia esa frase de no hay mal que por bien no venga? Yo y algún historiador conmigo, el propio autor del prólogo, Antonio Rivera, al que le agradezco mucho que se haya prestado a escribir el prólogo de la obra, pensamos que hay algo de provincialismo religioso en esa frase de Franco, ¿no? La providencia, la divinidad nos ha enviado esta desgracia, ¿no? Es un providencialismo que también, por ejemplo, sentía Carrero, que era un personaje muy religioso, ¿no? La creencia en la providencia, en lo que nos manda como destino la divinidad. Franco pensaría en esos términos en ese momento, ¿no? La providencia nos envía esta desgracia, pero tenemos que, usando una expresión coloquial, tirar hacia adelante, ¿no? Esta desgracia nos ha caído encima, pero tenemos que ser capaces de superar esta situación, insisto, usando una expresión coloquial, como tirar que hacia adelante. Como inocente, desafortunado, sin más. Bueno, nos ha caído esto, el régimen tiene que mostrar la suficiente fortaleza como para ser capaz de sobreponerse a esta desgracia, ¿no? Yo creo que una interpretación en ese sentido podría casar con la mentalidad tan religiosa de alguien como fue Francisco Franco, ¿no? Sí, pero claro, abre las puertas a las conspiraciones de todo tipo, por supuesto. A las especulaciones, claro, cuando el dictador te plantea una frase tan enigmática como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues es normal que dé pie a hablar, ¿no? La primera parte del libro está centrado en la biografía, ¿no? Y ahí me gustaría preguntar cómo un almirante, ¿no?, que era Carrero Blanco, inicia esa carrera política para llegar a ser la mano derecha, ¿no? Sí. Es una interesante pregunta, porque es cierto que durante buena parte de su trayectoria personal primera, por decirlo así, Carrero Blanco es un personaje desvinculado de la política, pero llega un momento, que es la segunda mitad del año 40, cuando España se está debatiendo entre entrar o no en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, recordemos, hagamos un poco de historia, en octubre del 40 es cuando tiene lugar la famosa entrevista en Hendaya entre Hitler y Franco, ¿no?, en la que ambos dictadores hablan sobre esa posibilidad. Bueno, pues justo un mes después, en noviembre de 1940, Franco solicita una serie de informes respecto a la oportunidad de que España entre o no en la guerra, ¿no? Y uno de los informes que le llega está escrito precisamente por Luis Carrero Blanco, ¿no? Y Franco ve en ese informe, en ese texto, a un personaje con unas ideas bastante claras, que expone unos argumentos fundamentados en razones bastante sólidas, ¿no?, que básicamente lo que está diciendo es que España no debe participar en la guerra en esas circunstancias en las que se estaban dando en noviembre del año 40, y Franco inmediatamente ve en ese texto, en el autor de ese texto, a un posible colaborador suyo, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que unos meses después, en mayo de 1941, cuando se produce toda una serie de cambios en el gobierno de la dictadura, Franco lo llame a su entorno político y lo nombre subsecretario de la presidencia, ¿no? Y a partir de ahí lo que se va a producir es una relación
de extrema confianza, se va a fraguar una relación de extrema confianza entre los dos, entre Franco y Carrero, ¿no? Franco, esa buena opinión que empieza a surgir en él sobre Carrero a raíz de la lectura del informe de noviembre del 40, va a ir en un increchendo y va a provocar que cada vez más Franco se apoye en Carrero Blanco como a modo de mano derecha, de su lugarteniente, de su jefe de Estado Mayor, y es lo que va a seguir siendo, bueno, pues hasta el final, ¿no? Hasta diciembre de 1973. Y bueno, Carrero irá ascendiendo en el corpus jerárquico del franquismo, va a ser ministro en el año 51, va a ser vicepresidente del gobierno en el año 67 y finalmente presidente del gobierno en junio del 73. Pero siempre va a estar por encima de su cargo, es decir, la confianza que le dispensaba Franco va a provocar que la importancia, la significación de Luis Carrero Blanco sea siempre superior a la de su cargo, ¿no? Hasta que, bueno, probablemente se emparejen los dos, importancia y cargo, cuando es nombrado presidente del gobierno. Que tuvo poco tiempo. Que tuvo 194 días. Para ir terminando, porque yo creo que este tema tenemos para largo, ya que has tenido acceso a tanta información, ¿qué hubiera pasado si no hubiera fallecido? Esa transición que... Sí, esa es la gran pregunta. La gran pregunta, ¿no? Una de las que más se repite, uno de los grandes contrafactuales, utilizando terminología inglesa, uno de los grandes what if, de los grandes supuestos ucrónicos, ¿no? Yo soy de los que piensan que las cosas hubieran transcurrido más o menos igual, ¿Por qué? Fundamentalmente yo defiendo esta idea, este planteamiento, porque si pienso en el ser político, en la forma de ser desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal de Luis Carrero Blanco. ¿A qué me estoy refiriendo? Luis Carrero Blanco va a ser durante toda su trayectoria política y personal un personaje extremadamente leal y fiel a la superioridad jerárquica. Va a proyectar una extrema lealtad y una extrema fidelidad hacia quien se situaba por encima de él en la escala jerárquica durante toda su trayectoria política, Francisco Franco, ¿no? Yo estoy convencido de que se hubiera comportado de una manera igual en el caso de que no hubiera sido asesinado y en noviembre del 75 Franco hubiera fallecido y se hubiera encontrado con Juan Carlos de Borbón en el trono. En el caso de que Juan Carlos de Borbón hubiera decidido, como hizo, emprender un camino hacia la democratización y Carrero no hubiera estado de acuerdo con ese proceso, yo soy de los que piensan que Carrero se hubiera apartado, se hubiera echado a un lado, hubiera dimitido y no se hubiera convertido en un tapón, en un obstáculo para los proyectos políticos de Juan Carlos de Borbón, que por cierto fue un personaje que fue nombrado sucesor de Franco, entre otras razones gracias a los esfuerzos del propio Carrero Blanco, ¿no? Juan Carlos de Borbón estaba donde estaba, fue nombrado príncipe de España, sucesor de Franco a título de rey, fundamentalmente o gracias fundamentalmente a los esfuerzos de Luis Carrero Blanco. Entonces yo creo que las cosas hubieran transcurrido de una forma más o menos parecida, más o menos igual. Ya para terminar con algo de actualidad, políticamente, bueno, socialmente está el tema de la amnistía, ¿no? Y ahí hubo una amnistía, ¿no? Al final del franquismo. Sí, bueno, y esos culpables se quedaron libres. Sí, bueno, son dos procesos bastante distintos y dos momentos muy Vamos históricos, a hacer muy pedagogía muy ahora. diferentes, por mucho que exista, se baraje ahí y nos aparezca el mismo concepto, el de amnistía, pero sí, en efecto, en octubre del 77 se aprobó la gran amnistía de la transición, porque en realidad hubo varios procesos de amnistía durante esos años, mediante el cual, bueno, pues quedaron libres de toda culpa todos los miembros de la banda terrorista ETA, entre ellos los que habían ejecutado el atentado contra Carrero Blanco. Por tanto, ninguno de ellos al final tuvo que asumir ningún tipo de responsabilidad penal, ningún tipo de culpa sobre el asesinato, respecto al asesinato, sobre los acontecimientos de diciembre del 73, por mucho que alguno de ellos se acogió y se benefició de la amnistía, pero sí que presumiblemente acabaron pagando con su vida, porque el principal ejecutor del asesinato, Argala, fue asesinado en diciembre del 78 en una especie de acto de venganza
por la muerte de Carrero por grupos paramilitares que ejecutaron ese atentado para vengar la muerte de Carrero Blanco justo 5 años y un día después del asesinato del almirante, ¿no? El búnker. Lo reivindicó el Batallón Vasco Español, elementos parapoliciales procedentes del franquismo. Parece ser que la Armada, que era el arma al que pertenecía Carrero Blanco, tuvo algo que ver con esa acción. Elementos de lo que se conocería luego después como la guerra sucia, ¿no? contra ETA, vamos a decirlo así, fueron los que consiguieron asesinar a José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, que fue el principal ejecutor del asesinato de Carrero en diciembre del 73. Pues José Antonio, en este ratito hemos aprendido mucho, pero esto es solo una pincelada de este libro, Carrero Blanco, Historia y Memoria. Eso es. Pues muchas gracias y creo que aquí tenemos nuestra historia, nuestro Kennedy español. Gracias. Gracias a vosotros. Último día del año 1973. Radio Nacional ofrece su resumen del año. Abel Hernández, periodista. La noticia del año en España fue la trágica muerte del presidente Carrero Blanco, cuando salía de oír misa en la iglesia de los jesuitas. El pueblo estuvo tranquilo y funcionaron las instituciones. Fue un ejemplo de madurez y de fortaleza. 9:28 de la mañana del 20 de diciembre de